Ok, muy buenos días a todos, estimados participantes de nuestro evento del día de hoy. La Fundación Konrad Adenauer CAS, el Centro Regional de Promoción de la MIPYME, Sempromipe y Transformatec celebran la quinta y última conferencia, Visiones a futuro del emprendimiento en Centroamérica y la transformación digital, impartida por la licenciada Michelle Herrera, el licenciado David Cabrera, el ingeniero Luis Sánchez, como invitados especiales en el marco de las jornadas académicas sobre integración económica. Les agradezco por aceptar nuestra invitación al evento y poder abordar el tema de visiones a futuro del emprendimiento en Centroamérica y la transformación digital. Por lo tanto, estoy muy agradecida con todos ustedes por participar en este evento y esperar que esta mañana salgamos de esta sesión virtual con un mejor entendimiento de emprendimiento y transformación digital. Todos estamos interesados en sus consultas, así que por favor compartirlas en el chat, en el segmento de preguntas y respuestas, y se les estará compartiendo a los expertos. Muchas gracias y disfruten del evento. En este segmento voy a tener el gusto de dar una pequeña reseña de cada uno de nuestros expertos y me voy a permitir leer una breve reseña del licenciado David Cabrera. Él posee más de 20 años de experiencia laboral. Está también en varias áreas de equipos multidisciplinarios con planificación estratégica, gestión integral de organizaciones, también como el desarrollo de herramientas en la creatividad e innovación, y se ha especializado en el trabajo de organismos multilaterales, bilaterales, regionales y fondos de cooperación internacional. Su aprendizaje pues ha sido básicamente también a través de los 15 años ser un referente en la región centroamericana en cadenas de valor, articulación productiva, desarrollo metodológico y asimismo en readaptación de modelos de negocios. Se ha podido dar como un trayecto más allá sobre el desarrollo de productos y servicios en mercados laborales, regionales y un enfoque en internacionalización de compañías. Asimismo, en los últimos 5 años ha asesorado a más de 300 empresas de la región y ha formado a más de 300 asesores empresariales en MIPYMES. Por lo tanto, le doy la palabra al licenciado David Cabrera, que se estará dirigiendo a ustedes en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Annalisa. Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación, por compartir este espacio y por poder dar pues algunas pinceladas de cómo el emprendimiento se mueve y cómo vemos desde Sempromipe el emprendimiento en el futuro más próximo. Por ponerte un poquito en contexto, para el que no conozca, Sempromipe es una institución regional que pertenece al sistema de la integración centroamericana y lo constituyen precisamente las autoridades MIPYMES de los 8 gobiernos del sistema de la integración. Esto es muy importante porque nuestro actuar tiene una dimensión regional y lo que hacemos precisamente genera un paraguas que luego se traslada a los países y que de alguna manera se escala, ¿no? Y tenemos una labor bien interesante de impulsar el crecimiento de las MIPYMES a nivel regional y de propiciar una mejora productiva para mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos. El emprendimiento es uno de los ejes transversales de nuestra agenda regional y llevamos trabajando muy fuerte, además con mandatos de nuestros presidentes desde el año 2014, generando estrategias empresariales y enfocadas en emprendimiento que nos han permitido ayudar a los países a establecer políticas relacionadas con el emprendimiento,
a incluso apoyar el fomento de leyes en algunos de los países y acompañar a las autoridades precisamente en esos procesos para incentivar el emprendimiento en la región. Es importante resaltar que para nosotros es vital como la parte inicial del ciclo de desarrollo empresarial y a partir de ahí fomentar que las empresas crezcan. En la región hemos sido muy buenos emprendiendo y creando empresas. Ahora el reto está en hacerlas crecer y además la coyuntura precisamente nos lleva a un proceso bastante mixto, ¿no? De ir generando emprendimientos y ayudar a las empresas a recuperarse en un entorno pospandémico. En ese sentido, por ejemplo, desde Cenpromipe hemos identificado que las claves del emprendimiento en la región, lejos de ser una región que no emprende, y que al contrario, somos una de las regiones del mundo con la mayor capacidad de emprendimiento, estamos muy cerca en los índices de países como Israel en esa intención, en esa capacidad de riesgo y en ese empuje precisamente del emprendimiento. Sin embargo, tenemos todavía muchos retos que tienen que ver con el tipo de emprendimiento, cómo los escalamos y precisamente cómo la tecnología, que en eso Luis nos ayudará un poquito más porque sabe más que nosotros, a precisamente escalar nuestros negocios y cómo la tecnología puede ayudarnos a empujar la creación de nuevos negocios. Para que os hagáis una idea, uno de los escollos que también tiene el emprendedor es el financiamiento y desde Cenpromipe a lo largo de los 3 últimos años hemos ayudado a más de 500 empresas con capital semilla en montos que hacen un acumulado de más de 3 millones, por ejemplo. Y bueno, Michelle ahora os pondrá un poquito más en contexto de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y cuál es esa visión. Yo no quiero quitarle más tiempo a Michelle porque ella precisamente es la coordinadora de emprendimiento de Cenpromipe, es la que sabe. Yo coordino al equipo y es la que nos puede dar más luces de cómo vemos el emprendimiento en la región. Yo aquí me quedo, me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda y les animo a que precisamente nos puedan seguir por los medios para estar informados de todos los procesos de formación, capacitación, financiamiento y asistencia técnica que desde Cenpromipe se lleva a los países de la región. Gracias, Annalisa. Gracias, muy fino, David. Por lo tanto, también voy a leer una pequeña reseña de la licenciada Michelle García. Ella es economista salvadoreña, graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posee estudios de maestrías en políticas públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Ecuador, con más de 7 años de experiencias en el ámbito público, privado y de organismos a nivel regional, desde el área técnica y de proyectos de cooperación, con énfasis en el fortalecimiento a MIPYMES y emprendimientos, así como en la asesoría en temas de índole económica y social. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de emprendimiento del Centro para la Promoción de la Micro y la Pequeña Empresa en Centroamérica, Cenpromipe. Por lo tanto, doy la palabra a la licenciada Michelle Herrera con la conferencia Visiones a Futuro del Emprendimiento en Centroamérica. Muchísimas gracias. Hola, Annalisa, muchas gracias. Confirmar que me escuchan bien y voy en este momento a compartir mi pantalla con mi presentación. Me confirman también si pueden verla. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y también a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana para conocer un poco más sobre las visiones a futuro del emprendimiento en la región y también, como bien decía David, todos los insumos que nos puede compartir Luis acerca de la transformación digital también, que en este contexto, en esta coyuntura, digamos, se ha vuelto mucho más relevante y está totalmente vigente, ¿no? Entonces, como bien decía David al inicio, pues para comenzar, digamos, quisimos traer a ustedes un panorama de qué pasa con el emprendimiento en la región.
una caracterización de cómo andan el emprendimiento, algunos datos que nos puedan dar insumos o que nos pueda ayudar a identificar cómo es la situación del emprendimiento en nuestros países, ¿no? En la región SICA. Como bien decía David, hay mucho espíritu emprendedor en nuestra región. Vemos, por ejemplo, algunos datos del Global Entrepreneurship Monitor que nos comparten la tasa de actividad emprendedora temprana, que básicamente pues mide los emprendimientos tempranos de no más de 3 años y cómo inician, ¿no? Y justamente vemos que países como Belice, como Guatemala, como Panamá, tienen tasas bastante considerablemente altas, ¿no? Y que quiere decir eso, que hay de verdad un espíritu, que hay una intención, un ánimo de las personas por emprender. Y justamente el reto está pasar de ese inicio, de esa etapa inicial y hacerlas crecer, ¿no? Entonces, pero vemos que hay muy buenas perspectivas en nuestros países para emprender. Otros datos que son de relevancia, digamos, y que están vinculados más a las condiciones del ecosistema de emprendimiento de los países, es esta información o este ranking de índice de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico que trabaja PRODEM, un programa de emprendimiento e innovación que trabaja mucho el tema de la medición y de analizar cómo los ecosistemas de emprendimiento apoyan al desarrollo y nacimiento de nuevas iniciativas emprendedoras, ¿no? Entonces vemos también que los países, unos más que otros, están colocados en diferentes posiciones, van avanzando. Hay diferentes esfuerzos que desde los gobiernos nacionales y tanto a nivel nacional con el acompañamiento de Sempromipe también se realizan para favorecer o para crear un entorno, unas condiciones favorables para el surgimiento de estos nuevos emprendimientos. Entonces vemos por ahí que si bien es cierto que en nuestra región hay mucho espíritu emprendedor, hay mucho ánimo y muchas ganas de emprender, también como las condiciones, el entorno de los países tiene también cierta incidencia en la decisión o en el desempeño, digamos, en el desenvolvimiento de los emprendimientos como tal. Entonces vemos, por ejemplo, que algunos países como Costa Rica están un poco más arriba en este ranking. Lo que quiere decir es que las condiciones de estos países son más favorables en tanto servicios financieros y no financieros, por decir algo, ¿no? Entonces vemos que hay variaciones dentro de los países, lo que quiere decir que pues en cada país hay condiciones especiales y específicas que es necesario trabajar desde las políticas públicas también, ¿no? Y un dato también adicional es este índice global de emprendimiento que también mide es específicamente las condiciones, ¿no? del emprendimiento en los países y vemos acá, ¿no? que de una posición o de 133 posiciones, digamos, los países de la región se ubican en diferentes, siendo también ecosistemas como el de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, los que se ubican más arriba de este ranking. Entonces, esto nos quiere decir de que hay mucho ánimo, hay mucha intención por emprender. Los emprendedores y las emprendedoras centroamericanas tienen esa intención, ven favorablemente el emprendimiento, pero que también hay condiciones del ecosistema, llámese el ecosistema, pues como lo mencionaba, disponibilidad de servicios no financieros, formación, asesoría, asistencia técnica, vinculación y servicios financieros también, fondos disponibles, digamos, para financiar estos emprendimientos, también tienen un efecto sobre el emprendimiento, sobre el ánimo, digamos, sobre la capacidad de los emprendedores para pasar ese valle de la muerte, digamos, y crecer. Entonces, hay retos importantes que hacer en el marco de los ecosistemas. Y esa es una agenda en la que desde lo regional hemos avanzado, fundamentalmente a través de la estrategia SICA Emprende, que es uno de los, digamos, instrumentos regionales pues, más importantes y que ha tenido sin duda resultados
importantes y muy robustos en los países de la región. Esta estrategia tuvo una vigencia desde el 2003 hacia el 2018. Todavía en 2019 continuábamos implementando algunas acciones en el marco de estos 5 pilares que cumplen la agenda y que, digamos, continúan hasta la fecha dando algunas directrices del quehacer estratégico de Sempromip. Entonces, los 5 pilares en los que constituye esta estrategia Sí que Emprende son articulación institucional, que está precisamente vinculado a un enfoque ecosistémico. ¿Esto qué quiere decir? A un enfoque de cómo se articulan las diferentes instancias desde lo público, lo privado, la academia, la sociedad civil incluso, en torno al emprendimiento, a generar esas condiciones favorables para emprender. También está otro de los ejes muy importantes, otro de los ejes importantes es el de industria de soporte, que está vinculado también a la disponibilidad de estos servicios no financieros y también a instrumentos de política como lo ha sido y como los países de la región han tenido a bien lanzar o crear sus políticas públicas de promoción del emprendimiento. En los países de la región, 7 de los 8 países cuentan con sus políticas de emprendimiento que incluyen las directrices estratégicas a nivel nacional de cómo promover el emprendimiento en los países. Entonces, digamos que todo este entramado de políticas, de servicios, incluso instrumentos como regulatorios, como lo son leyes, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en el caso de República Dominicana, han sido apoyadas en el marco de la estrategia Sí que Emprende para tener este entramado de recursos y de instrumentos, estrategias y políticas que apoyen y favorezcan el desarrollo del emprendimiento en los países. También el tema de mentalidad y cultura, que ha sido sin duda muy importante en continuar, digamos, fortaleciendo esa intencionalidad o esa visión favorable hacia el emprendimiento y cómo a través de casos de éxito y de compartir experiencias y buenas prácticas se ha podido posicionar el tema del emprendimiento en los ecosistemas de una manera favorable, como una opción interesante para las personas, digamos, que tienen, por ejemplo, los jóvenes que a su salida, digamos, de la universidad o incluso antes se enfrentan con la decisión de la incorporación a los mercados laborales o también que vean como una alternativa el emprender. Entonces creo que en ese sentido, como veíamos en las cifras del inicio, hay una visión muy favorable al emprendimiento y todo esto se ha fortalecido también a través de este pilar de la estrategia Sí que Emprende, compartiendo estas buenas prácticas, estos casos de éxitos y celebrando de manera colectiva con los países el emprendimiento a nivel de la región, ¿no? Para posicionarlo en ese marco. El pilar también del sistema educativo, que acá también hemos tenido avances importantes en el marco del trabajo intersectorial que realizamos con la SECSICA, que es la Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana, que es la instancia regional encargada de las políticas públicas en materia de educación. Entonces, junto con la SECSICA, desde el 2017 se inició un proceso de acompañamiento tanto de autoridades a nivel de ministerios de educación como de autoridades MIPYME para la incorporación del tema de emprendimiento en las currículas educativas. Es así que gracias a este esfuerzo contamos con una metodología que se llama Emprendiendo desde la Escuela, que a través del desarrollo de competencias emprendedoras para estudiantes de bachillerato está orientada a, digamos, incorporar no solo competencias blandas de emprendimiento, como pueden ser liderazgo, por ejemplo, o toma de decisiones, entre otras competencias básicas para el emprendimiento, sino que también competencias vinculadas a las habilidades de negocio. Entonces, a través de este esfuerzo en este pilar de la estrategia Sí que Emprende, se ha podido transferir esa metodología a 3 países, El Salvador, Guatemala y Honduras,
y estamos a punto de iniciar también con un proceso piloto para la incorporación de esta metodología en los sistemas educativos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, que su ley de fortalecimiento del emprendimiento incluye el tema de formación para el emprendimiento, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades del Ministerio de Educación y con el Vicemipyme del Ministerio de Economía para, digamos, fortalecer este proceso y poder poco a poco ir cumpliendo también con este mandato de ley que sin duda es de mucha importancia para el fortalecimiento del emprendimiento y la generación de estas capacidades o competencias emprendedoras en los jóvenes de Guatemala y así en todos los países de la región en los que estamos trabajando concretamente en este tema. Y también en el caso de financiamiento, como ya lo mencionaba David, hay una intencionalidad también por ir innovando y por ir fortaleciendo mecanismos de financiamiento para el emprendimiento. Es así que se han entregado más de 3 millones de dólares de capital semilla a emprendedores en la región y que ha marcado también el camino para una agenda que está vigente actualmente y que se ha convertido incluso en un eje de la agenda regional MIPYME de Sempromipe, conocido como mejora del entorno financiero y a través del cual estamos trabajando en fortalecer o innovar en estos mecanismos de financiamiento, pasando del tradicional capital semilla a mecanismos más innovadores, como recientemente se ha entregado un fondo de Matching Grant a empresarias mujeres en el que Sempromipe, digamos, lanzó esta convocatoria para que mujeres junto con inversionistas pudieran aplicar a un fondo en el que Sempromipe igualaba la inversión que las empresarias habían levantado. Entonces, vamos moviéndonos de esquemas tradicionales de financiamiento a esquemas más innovadores, que sin duda para el futuro del emprendimiento y el futuro de la región será importante ir innovando en estos mecanismos y buscando nuevas alternativas de financiamiento. Esto es lo que está un poco resumido en esta lámina, no me voy a detener demasiado, pero sí, digamos, reforzar que en este escenario, digamos, de condiciones favorables o de una visión favorable de los y las emprendedoras, combinada con un ecosistema o condiciones del entorno, pues a través de la estrategia Sí que Emprende hemos trabajado y hemos avanzado mucho. Entonces también es un paso importante en la construcción de este futuro del emprendimiento que pues lamentablemente se ha visto también afectado, digamos, o impactado por la coyuntura actual, por la pandemia global del COVID. Entonces, ¿cuál es el escenario de los ecosistemas de emprendimiento frente al COVID y cuál es la visión a futuro del emprendimiento? Llegamos como a la parte medular de esta presentación, ¿no? Entonces, yo quería compartir con ustedes una encuesta. Ustedes pueden a través del enlace que aparece en la parte superior de la pantalla, me confirman si lo pueden ver, a través del enlace que está en la pantalla pueden ir ingresando sus ideas. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos que han enfrentado los ecosistemas de emprendimiento frente a la pandemia? Entonces ustedes pueden ingresar a ese enlace y pueden contestar y aquí vamos viendo sus respuestas. Me parece, sí, estoy tratando de compartir el enlace con ustedes, pero se me deja de compartir la presentación. Ustedes pueden ingresar a través de polev.com y Michelle Herrera 528 y pueden ingresar sus respuestas. Entonces, demos un par de minutos a ver si las personas que están atentas de esta presentación nos comparten sus impresiones sobre cuáles creen que son los principales desafíos que han enfrentado los ecosistemas frente a la pandemia y luego pasamos a ver algunos números. Me confirman si pueden a través del chat tal vez ver
ingresar sus comentarios a través de la encuesta. Si no, también puedo compartir acá un poco el enlace, si gustan, para que puedan incorporar. Ahí estoy viendo que ya están compartiendo sus comentarios. Efectivamente, acceso a financiamiento es sin duda uno de los principales desafíos que han enfrentado como tal los emprendedores. Sin duda que esta pandemia ha dejado una lección importante, y es que no solo los emprendedores se han visto afectados, ¿no? Sino que también los ecosistemas como tal han sido impactados en su forma de trabajar, ¿no? Todos ahora estamos, bueno, muchos todavía trabajando desde casa y aprendiendo a combinar esas responsabilidades y aprendiendo a trabajar desde lo virtual, ¿no? Ahí vemos algunas respuestas que están ingresando: cierre de canales de distribución y comercialización, efectivamente, por todas las medidas que se han visto implementadas para reducir los contagios, ¿no? Se han visto afectados los canales de comercialización también, cadenas de valor fragmentadas, efectivamente, muy interesantes las respuestas, medidas, restricciones, horarios. Efectivamente, ninguno de los países de la región, y bueno, en el mundo hay algunas excepciones, pero todos han implementado medidas de distanciamientos físico, ¿verdad? Y restricciones a la movilidad, que sin duda han afectado la operación de las empresas. Desconocimiento sobre tecnologías disponibles, sin duda que ha sido un tema importante, el tema de la tecnología, y seguramente Luis nos compartirá más insumos, pero el tema de cómo adaptarme o cómo puedo incorporar estas tecnologías disponibles a mi negocio ha sido sin duda un tema de interés, y que ha sin duda afectado a los emprendimientos y a los ecosistemas para continuar, digamos, que se mantenga la continuidad del negocio. Bueno, seguimos en ese caso. Agradezco ahí todas las respuestas que todavía siguen llegando. Entonces, en este contexto se han realizado diferentes levantamientos de información. Yo voy a hacer referencia a este muy brevemente porque creo que es uno de los pocos que justamente se ha ido a validar tanto el ecosistema de emprendimiento, llámese organizaciones de los ecosistemas que están trabajando en la provisión de servicios de desarrollo empresarial, como los emprendimientos como tal, porque como mencionaba yo anteriormente, ambas entidades, digamos, o ambos actores del ecosistema, si lo vemos desde un enfoque ecosistémico global, que el ecosistema se comprende tanto de emprendimientos como de instituciones de apoyo, me parece que es una de las pocas que hace este ejercicio por consultar o levantar información respecto a los efectos o impactos que ha tenido en ambos tipos de organizaciones. Entonces, aquí algunos datos generales de la encuesta, ¿verdad? De la composición sectorial de los emprendimientos encuestados, servicios, sector tecnológico, comercio, industria, y en el caso de las organizaciones, pues inversionistas, gobiernos, consultoras, universidades y en general pues instituciones de apoyo que prestan servicios o que tienen una oferta de servicios de desarrollo empresarial, tanto de servicios financieros como no financieros. Entonces, en cuanto a las principales, digamos, a los principales impactos que han enfrentado los emprendedores a nivel del trabajo de la organización, vemos ahí cómo muchos han tenido que implementar modalidades de trabajo a distancia, incluso suspender personal si no hay capacidad. Algunos no habían implementado en ese momento ninguna medida.
se empezó a trabajar por turnos con menos personal, se adelantaron vacaciones, se rescindieron contratos incluso. Entonces vemos que estas medidas de las que hablábamos han impactado fuertemente en estos ecosistemas. Ahí se detectaron en esta investigación 3 obstáculos principales para desplegar el trabajo remoto, por ejemplo. La organización de tareas y los sistemas no están pensados para el teletrabajo, el 33% contestó eso. Las preocupaciones, los compromisos y la situación de los hogares dificultan la concentración y el acceso a Internet de alta calidad es limitado. Entonces, a veces, por ejemplo, este tema de las dificultades del hogar, es curioso que muchas veces decimos, bueno, con el acceso a Internet podría estar resuelto, pero evidentemente hay diferentes factores que tenemos que considerar para el trabajo remoto. Otra de las preguntas importantes que realizaron ese levantamiento de información es sobre los principales problemas que enfrentan las organizaciones del ecosistema. Acá, por ejemplo, estamos hablando de todas estas incubadoras, universidades, centros de atención MIPYME que prestan estos servicios en etapas tempranas con emprendedores y, por ejemplo, está la falta de servicios apropiados de necesidades de los emprendedores. Ahora, digamos que hubo una necesidad clara de reinventarse y de ver cómo adaptar esas tecnologías. Entonces, las organizaciones también se vieron afectadas porque los servicios que ofrecían a lo mejor no estaban de acuerdo a la necesidad inmediata de los retos o el desafío que constituyó pues, el cierre total, ¿no? Incertidumbre sobre su funcionamiento futuro, con caídas significativas de sus fuentes de financiamiento. También importante la perspectiva, ¿no?, de las organizaciones y su funcionamiento, caída de los ingresos, decaimiento anímico, limitaciones tecnológicas para adaptarse al teletrabajo. Acá se comparte una conclusión que los ecosistemas menos impactados son Uruguay, Chile y Costa Rica, y las organizaciones que mayores impactos financieros y dificultades se enfrentan o reportan, digamos, que enfrentaron son de Bolivia, Ecuador, Panamá, Guatemala, El Salvador y Venezuela. Entonces, importante ver que los efectos, digamos, los impactos de la pandemia en estas dos caras de la moneda, por decirlo de alguna manera. Otra información de interés sobre las principales demandas de los emprendedores frente a la crisis, el capital semilla, ¿verdad? El tema de fondos no reembolsables que permitan sostener la actividad emprendedora, la postergación del pago de impuestos, capital semilla para emergencia, refuerzos de capital semilla ya otorgado, créditos de capital de trabajo, cofinanciamiento de salarios, compras del Estado para mantener la actividad y reducción de la tarifa de servicios. Y en cuanto a las organizaciones, los principales problemas que dijeron enfrentar pues son la falta de servicios apropiados para las necesidades de los emprendedores en emergencia, incertidumbre de su funcionamiento, la caída de ingresos, el decaimiento anímico, esta ya creo que la veíamos antes. Entonces vemos esas dos caras de la moneda. Entonces, acá otra encuesta. ¿Cómo describirían entonces usted, ante este escenario, digamos, que vemos que ya lo mencionábamos en la encuesta anterior, ¿no? Necesidades de financiamiento, cierre de empresas, ¿cómo describirían ustedes la visión a futuro del emprendimiento en la región? ¿Cómo debería de ser? Ahí veo que alguien ya dejó su respuesta y dice innovadora. ¿Qué más? ¿Cómo debería de ser o cómo visualizamos ese futuro del emprendimiento, digamos? Si pueden ir ingresando también sus respuestas, es al mismo enlace, lo pueden hacer sin ningún problema. Ahí vamos viendo que se va generando las respuestas, cambios resilientes. Me encanta ahí que ya vayan saliendo palabras clave, ¿verdad? Estratégica. A ver si alguien más se anima a contestar. Tenemos un par de segundos para dejar que puedan participar. Tecnológica, creativa,
cambio. Yo creo que la palabra resiliencia y la palabra cambio va a ser clave de aquí al futuro, no solo del emprendimiento, sino que en términos generales, cómo nos podamos adaptar a esos cambios va a ser fundamental. Digital va saliendo ahí en grande. Creo que quizás es la más representativa. Ágil, dice por ahí. Adaptarse también creo que es clave, innovadora, cambio estratégico. Creo que ahí, y bueno, se va haciendo cada vez más grande el tema de digital, la digitalización. Y ya dinámica, me encanta, muy bien. Y ya Luis nos comentará mucho más acerca de eso. Pero me encanta que vayan saliendo palabras claves, porque creo que está muy en sintonía con lo que ya después de 7 meses o más casi vamos conociendo, vamos viendo hacia dónde se dirige no solo, como lo comentaba, el emprendimiento, sino que también la actividad, la economía, digamos, en general, y las diferentes actividades que así lo demandan. Bueno, seguimos para no atrasarnos y estar con el tiempo. Entonces, a mí me parece que hay tres palabras claves de las que, y ustedes lo pudieron ver, muchos están en esa misma sintonía, que son las siguientes. El tema de la resiliencia en primer lugar. ¿Qué entender por resiliencia? Entendemos por resiliencia esa capacidad de adaptarse. Por ahí salió también esa palabra, ¿no? Adaptarse, cambios. Estamos viendo que la adaptabilidad en conjunto con la flexibilidad, que es otra característica, digamos, de la resiliencia, van a ser factores clave para impulsar emprendimientos altamente competitivos. Entonces, en este escenario post-COVID-19, y ahora que estamos viendo también que en los países de Europa, por ejemplo, está habiendo una nueva ola de contagios. Entonces, eso quiere decir que, como dicen, ¿no? Un dicho muy popular, muy famoso, que lo único constante es el cambio. Entonces, eso tiene que estar como en el mindset de todos los emprendedores en términos generales, porque seguimos con una época de muchos cambios, ¿no? Entonces, independientemente de la industria en la que se desenvuelvan, la capacidad que tengan de adaptación, tanto los emprendedores con sus modelos de negocio, con sus ideas de negocio, como de los ecosistemas de emprendedores de apoyo empresarial en términos de servicios, va a ser clave para el futuro del emprendimiento, ¿no? Entonces, sacar provecho, saber cómo adaptarse y sacar provecho para de las circunstancias, digamos, del escenario actual, será fundamental tanto en términos de los modelos de negocio como de las tendencias del mercado. Entonces, la flexibilidad entra un poco en juego con esa capacidad que tengan de adaptar o retomar estas herramientas disponibles y ponerlas en función también de lo que está demandando el mercado. Entonces, cualidades, ahí vemos, como lo dice ahí, algunos bullets de ideas claves, nuevos hábitos de consumo. Ahora el tema estaba leyendo yo recientemente este tema de la low touch economy y cómo ahora todo se está orientando a menos contacto, ¿no? Entonces, saber, por decir una de las tendencias también de nuevos hábitos de consumo, entonces también cómo vamos identificando esos cambios para poder adaptar esos modelos de negocios y ser flexible en su aplicación. El tema de la recuperación y reinvención ha sido clave durante estos últimos 7 meses y será también fundamental para el futuro. ¿Cómo podemos también generar modelos de negocio que sean fácilmente adaptables y que se alineen, digamos, o puedan alinearse con las condiciones también de mercado que vayan surgiendo? Y sin duda y fundamentalmente un nuevo enfoque de gestión. Y esto tiene que ver con la gestión, sobre todo, de la incertidumbre, de las crisis, de las expectativas, digamos, que puedan tener los y las emprendedoras, va a ser fundamental. Entonces, ese enfoque de gestión, saber que
tenemos que aprender a manejar la incertidumbre, va a ser fundamental y ha sido fundamental para las empresas que han podido salir adelante y salir avantes en este contexto, y definitivamente lo será para el futuro. Entonces, tanto emprendimientos como el ecosistema en general debe adaptarse a este nuevo enfoque de gestión vinculado al manejo de la incertidumbre, ¿no? Innovación, que es una de las palabras que también salían clave por ahí, y esto está vinculado también a esos nuevos modelos de negocio, pero sobre todo yo creo que acá algo que también ha sido fundamental y que yo creo que va a ser fundamental para el futuro es cómo podemos adaptar, cómo podemos incorporar a estos nuevos modelos de negocio el componente de la creación de valor y el impacto social y ambiental. Ayer nada menos veíamos una presentación de la CEPAL que está hablando ya de economías, de modelos económicos más resilientes. Entonces, estamos orientados a esa incorporación de estos nuevos modelos de componentes, de cómo genero soluciones no solo para el mercado, sino que también incorporen este componente social y ambiental y generen valor no solo al mercado, sino que también a la sociedad en general. La transformación digital, que bueno, no me voy a detener demasiado porque Luis nos va a comentar sobre eso, pero vemos cómo se ha revolucionado, digamos, los canales digitales y todas las tecnologías pues disruptivas que están surgiendo a raíz del contexto de la pandemia, y fundamentalmente el tema del intercambio comercial, el tema de la integración regional, que yo creo que también como una organización, como una institución con vocación de integración, es fundamental que esas voces se unan, digamos, y como región también salgamos adelante en este sentido. Y sé que ya estoy un poco atrasada, pero no quiero dejar de compartir, por ejemplo, esta frase de la Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana, que recientemente, el 14 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Integración Centroamericana, se publicó y dice: la región debe asumir estos retos y aprovechar las oportunidades para resurgir más sólida, con una visión de futuro que permita, ante los retos globales, avanzar hacia un desarrollo sostenible más justo, solidario, inclusivo y equitativo. Vemos ahí muchos de estos elementos y que como región, digamos, esos retos globales, tenemos que también encontrar soluciones regionales, ¿no? Entonces me pareció muy importante, y hacia eso también nos vamos, se va orientando a la generación de soluciones y al trabajo colectivo. También el emprendimiento, ¿no? Con procesos, por ejemplo, de innovación abierta y todo este tema que hablábamos de cómo poder generar soluciones no solo de mercado, sino que también generen y creen valor a la sociedad. ¿Cómo nos preparamos para ese escenario? Podemos hacerlo con diferentes medidas. Acá yo voy a ser súper breve y, por ejemplo, tanto ecosistemas como emprendimientos, con la especialización profesional para el desarrollo de estos nuevos modelos digitales y la capacidad para identificar oportunidades y soluciones desde la demanda, esto va a ser clave también. Y por el lado de los ecosistemas, también la adaptación de la oferta de servicios para el impulso de emprendimientos dinámicos y el fortalecimiento de la articulación institucional en esta clave de trabajar colaborativamente y de articular esfuerzos. Y desde el ecosistema regional, muy brevemente, desde una aproximación, digamos, desde lo regional, como Sempromipe, estamos también desde el área de emprendimiento, estamos trabajando en algunos de esos retos que ya los habíamos identificado, digamos, pero que ahora más que nunca se ponen de manifiesto y continúan siendo vigentes, como es el tema del Observatorio para el Emprendimiento, con la capacidad de fortalecer los sistemas de información de la región y generar información que sea de valor para la toma de decisiones, tanto en el marco de los ecosistemas, la formación para el emprendimiento. Continuamos promoviendo la cultura emprendedora e innovadora para la transformación del sistema educativo, el fortalecimiento también a través de incubadoras y aceleradoras que están especializados, digamos, o impulsados a fortalecer los emprendimientos dinámicos en la región, y también el tema de redes de intercambio, que está muy vinculado a la creación de esa comunidad y a esa integración, y cómo desde lo regional, no solo a nivel
la región SICA, digamos, sino que como también a nivel de América Latina, se pueden fortalecer esas redes de negocio, cadenas de valor y encadenamientos entre los emprendimientos dinámicos de la región. Entonces, estos son 4 de los digamos, líneas estratégicas del trabajo o del quehacer del área de emprendimiento de Sempromipe y que están vigentes en ese panorama hacia el futuro para la región. Entonces, y brevemente nada más, ya estoy cerrando, yo igual esta presentación se las vamos a compartir. Nosotros vamos a estar realizando una actividad del 18 al 20 de noviembre. Es un encuentro de formación, intercambio de experiencias orientado a los ecosistemas de emprendimiento de la región. Así que si alguien acá está interesado también en conocer más sobre ecosistemas, tendencias de los ecosistemas, nuevos modelos de negocio, resiliencia, transformación digital, con gusto están más que invitados. El registro es gratis y pueden asistir y conocer más sobre estos temas que están pues muy de manifiesto actualmente en nuestra región. Y con eso cierro. Quedo atenta a cualquier consulta de los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Michelle Herrera por su excelente ponencia. Ustedes saben que pueden dar sus consultas o sus preguntas en el segmento de respuestas y preguntas. Y vamos a dar la palabra al ingeniero Luis Sánchez. Voy a dar también su breve introducción. Él es ingeniero con expertise en promoción comercial, innovación y tecnología. También posee experiencia en diseño, desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas en proyectos que buscan la digitalización de las MIPYME. Ha estado vinculado en la coordinación y ejecución de proyectos de cooperación internacional que promueven el desarrollo del sector empresarial en la región SICA. También por medio de tecnologías de información y de la comunicación. Entonces, doy la palabra al ingeniero Luis Sánchez para su intervención. Gracias. Perfecto, muchas gracias Annalisa, muchas gracias a David y a Michelle que estuvieron o iniciaron este evento con información sumamente importante y que presenta las bases con las cuales pues, podemos discutir uno de los elementos que surgieron en este debate digital que tuvieron con Michelle, y es el uso de la tecnología y cómo podemos inteligentemente hacer uso de la tecnología para generar un nuevo modelo de negocios o también para adaptar el modelo de negocios que tenemos actualmente, y también cómo utilizar estas tecnologías disruptivas para generar nuevos productos o servicios, y también los canales de comercialización digitales que sobre todo este año resultaron ser una herramienta indispensable para los negocios y para los emprendimientos en Centroamérica. Antes de iniciar mi ponencia o la charla que tengo preparada para ustedes, que si bien tiene ciertas líneas y ciertas temáticas que vamos a conversar, me gustaría también poder realizar una pequeña evaluación, un pequeño sondeo de quienes estamos acá participando para poder poner ejemplos mucho más claros y específicos de la intervención que tengo preparada para ustedes. Para poder ingresar a este pequeño sondeo, tienen que ingresar a la dirección que aparece en este momento en sus pantallas, que es www.wooklab.com/CAS-emprende. De igual forma, voy a compartirles este enlace por medio del chat para que ustedes puedan tener esta información a través de este dispositivo y puedan conectarse a través de su dispositivo, su smartphone, ¿verdad? Su teléfono, o también de su computadora, ¿verdad? Cualquiera de estos elementos podrían ser útiles para poder ingresar a este medio. Le pediría favor a Álvaro, quizás si me ayuda a compartir el chat, que no me habilita acá en este momento la opción, para que ustedes puedan ingresar. Y veo que ya hay algunas personas conectadas. Pueden escanear el código QR también que aparece en pantalla si quieren hacerlo por este mecanismo. Así que vamos a esperar unos segundos más que se conecten algunos participantes y vamos a iniciar con unas pequeñas preguntas que nos ayudarán a poder poner los ejemplos concisos durante esta intervención de transformación digital.
Veo que ya llevamos un buen número de participantes. Vamos a pasar a la primera pregunta para que ustedes la puedan visualizar en sus pantallas. La pregunta es, ¿qué sector representa? Es decir, la conexión a este seminario está relacionada con su participación o su vinculación a un sector académico, a alguna universidad, al sector privado. ¿Están ustedes emprendiendo en este momento? ¿O están conectados representando alguna ONG o algún organismo regional? Veo que hay una alta participación del sector académico que considero era el foco también de la invitación que generamos a través de la Fundación Konrad Adenauer, que amablemente pues, nos invitó a este evento y ha desarrollado una serie de actividades similares con el objetivo de alcanzar al sector académico en la región centroamericana. Perfecto, veo que tenemos una alta participación del sector académico. Muchísimas gracias. ¿De qué país se conecta el seminario? También esto es bien importante conocer de ustedes, desde dónde se están conectando. Ya vamos a ver durante la presentación que uno de los pilares de la transformación digital es cómo puedo yo personalizar mi producto o servicio hacia los clientes, ¿verdad? Ya estas estrategias de producción masivas en las cuales el cliente pues tenía una especie de un estereotipo y debíamos de cumplir con ese estereotipo para poder satisfacer sus necesidades. Ahora con la transformación digital pues es un tanto diferente, ¿verdad? Es mucho más importante generar mecanismos que puedan personalizar nuestros productos y sobre todo con estas herramientas digitales que colaboran mucho más a realizarlo. Perfecto, tenemos conexiones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Alemania y Estados Unidos. Es interesante conocer esta información. Creo que una gran participación también de Guatemala al evento. Una pregunta muy relacionada también a la charla de Michelle. ¿Considera que el emprendimiento en la región crecerá? Esto lo hacemos con un análisis a partir de la pandemia del COVID-19. ¿Ustedes creen que va a crecer el emprendimiento o a raíz de la situación que se está viviendo actualmente en la región va a decrecer la generación de nuevos emprendimientos o los emprendimientos que ya iniciaron van a continuar? Veo que tenemos ahí una respuesta contundente al sí, y eso es algo importante, ¿verdad? Somos una región bastante innovadora, somos una región muy trabajadora y generamos ideas de negocio y estamos actualizándonos con el paso del tiempo. Yo eso lo pudimos ver en las cifras que nos presentó Michelle, y también su opinión es sumamente importante. Yo también estoy de acuerdo con ustedes en que sí, el emprendimiento crecerá a partir de esta situación en la cual estamos viviendo, que es un reto, pero a la vez todos estos retos representan una oportunidad también que debemos aprovechar. Y me gustaría conocer de quienes están conectados en este momento, tienen una idea de negocios que les gustaría implementar en el corto plazo, o si ya hay algunos de ustedes que están empezando con su negocio, están formulando su emprendimiento y están justo en esa etapa inicial en la cual pues requieren de este apoyo, de este acompañamiento, algunas ideas que les puedan apoyar a ustedes a maximizar los beneficios que puedan generar con su emprendimiento, y sobre todo tener una base sólida para iniciar con su emprendimiento, porque como lo decía Michelle, el Valle de la Muerte es uno de las estadísticas o de las cifras, quizá que puedan ser en un principio aterradoras para el momento de emprender, pero creo que al tener claro y estar conscientes que es un reto el poder soportar los primeros años del negocio, es necesario formular una estrategia, como ustedes lo dijeron también en el debate que tuvieron con Michelle. La estrategia es sumamente importante definirla para poder generar un emprendimiento exitoso en la región. Así que bueno, muchísimas gracias por su participación. Esto nos da una idea clara de quiénes estamos acá conectados y cuál es el foro o el foco de discusión sobre el cual pues, se van a llevar a cabo esta charla, y sobre todo la siguiente fase de preguntas y respuestas, en la cual pues vamos a poder ampliar cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces vamos a conversar un poco sobre cómo repensar los negocios en Centroamérica y transformarlos digitalmente, ¿verdad? Este es uno de los temas más recurrentes en este año, sobre todo, ¿verdad? Cómo la transformación digital puede apoyar a todos los sectores empresariales, al sector educativo, a la comunidad en general en Centroamérica. Es de suma importancia el uso de la tecnología, y cada vez pues tenemos
mayores elementos tecnológicos en nuestro día a día. Los usamos a veces sin darnos cuenta o sin estar muy conscientes de las herramientas que tenemos a nuestro alcance y cómo podemos maximizarlas, ¿verdad? Entonces, para poder abordar este tema, pues he preparado algunas secciones. Primero vamos a empezar conversando de qué es digitalizar, ¿verdad? Si vamos a hablar de transformación digital, tenemos que estar muy conscientes y claros y tener un lenguaje común de qué es lo que significa digitalizar. Luego vamos a hablar de los pilares de la transformación digital. Cuando los analicemos, verán ustedes que es más un planteamiento estratégico del uso de la tecnología, más que la tecnología en sí misma, ¿verdad? Es una de los elementos interesantes de hablar de transformación digital, ¿verdad? Que no vamos a hablar aquí de tecnologías tan específicas o vamos a entrar a tanto detalle, sino cómo ustedes estratégicamente pueden utilizar diversas tecnologías para formular su negocio o para replantear su modelo de negocio. Vamos a hablar un poco también de la cuarta revolución industrial, cómo ustedes pueden adaptar la propuesta de valor de su producto o servicio. Vamos a hablar también de uno de los pilares que es experimentar rápidamente o innovar, cómo nosotros ahora con el uso de la tecnología podemos generar productos cada vez más sencillos de poder desarrollar, o no si en sí el producto no se desarrolla de forma sencilla, el producto mínimo viable, la prueba de concepto que yo tengo que hacer en el mercado, lo puedo hacer rápidamente gracias a la tecnología. Y vamos a hablar también de algo muy importante que es la información, cómo administramos la información y cómo la podemos convertir en activos para nuestro negocio. Y sobre todo un último punto que también es el ecosistema digital. En la presentación de Michelle vimos que es importante para el emprendimiento el ecosistema sobre el cual se desarrolla, ¿verdad? Que esto está vinculado con diferentes mecanismos tanto del sector público y privado como el sector académico que forma una de las hélices importantes en este triángulo de actores para generar ecosistemas de emprendimiento saludables y que promuevan el desarrollo de nuevos emprendimientos. Entonces vamos también a hablar un poco del ecosistema digital para la región y en qué estatus se encuentra, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos aprovecharnos de él. Entonces, como primer punto, vamos a hablar de qué es digitalizar, ¿verdad? Y esto es un término bastante técnico y tecnológico, pero voy a hacer el esfuerzo de explicarlo de una forma sencilla para que todos lo comprendamos, ¿verdad? Tenemos acá del lado izquierdo, es un cassette para quienes no tuvieron la oportunidad de interactuar con este dispositivo, se utiliza para almacenar información de audio, es decir, son ondas de sonido que se almacenan magnéticamente en esta cinta, permite almacenarla y poder distribuirlas y reproducirlas en algunos otros componentes que leen esta información magnética que se encuentra almacenada en esta cinta y pueden reproducir esas ondas de audio, ¿verdad? Estoy seguro que quizá muchos de ustedes lo vieron, en mi caso, pues yo sí tuve la oportunidad de conocerlo, y pues eran los mecanismos a través de los cuales nosotros podíamos compartir música, ¿verdad? Grabar música también, notas de voz y demás, todo, pues este era uno de los dispositivos al cual nos permitía almacenar. El proceso de digitalización de esto consiste en transmitir esa información o esas ondas de audio u ondas de sonido que se almacenan magnéticamente en estas cintas, traducirlas a un lenguaje digital que está basado en ceros y unos, ¿verdad? Hay toda una explicación científica detrás de cómo a través del uso de estos ceros y unos, que son dos dígitos, ¿verdad? En los cuales se basa este lenguaje, permiten que dispositivos inteligentes como el teléfono, que ustedes ven en este momento en pantalla, como la computadora que estamos utilizando quizá en este momento también, la información que viaja a través de Internet, toda esta información está digitalizada y se basa en ese teorema de utilizar un lenguaje binario, ¿verdad? De unos y ceros. Entonces, ese es un proceso de cómo se convierte de análogo, digamos, a digital, pero a la vez de ser un tema muy técnico y que de alguna forma permite pues establecer y poder caracterizar esta información y poder discernirla, también habilita nuevos modelos de negocio. El modelo de negocio de la industria musical en su momento era el poder vender estos cassettes o estos CDs o estos discos LPs en los cuales pues un artista lanzaba su disco y pues la gente compraba y el artista que más discos vendiera pues había hasta algún tipo de premiación, que esto quizá, o no estoy de acuerdo que esté relacionado específicamente con el nivel artístico o la capacidad artística, es un tema más de marketing y la industria comercial, pero el modelo de negocios cambia radicalmente al momento de digitalizar
la música, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora no es necesario que compremos 20 cassettes o 20 discos que, si muchos recuerdan, quizá en la casa de sus papás o de sus abuelitos existía una colección completa de estos LPs o estos discos, porque para poder, digamos, tener acceso a la música o mi música favorita, yo tenía que comprar el disco de mi artista favorito y escuchar mi canción favorita y aprenderme quizá las que venían después porque tenía que escuchar el disco por completo. Ahora con estos modelos digitales, ustedes a través del pago de una suscripción a una plataforma como Deezer, Spotify, Apple Music, ustedes pueden seleccionar qué canción escuchar específicamente, cambiar de artista y tener una biblioteca inmensa de posibles artistas con los cuales ustedes pueden tener acceso. Entonces, ese es un habilitador, digamos, de la digitalización de esta industria musical. Y si ustedes se dan cuenta, con el paso del tiempo, cada vez más la tendencia está a este uso de estas plataformas que brindan el servicio, ¿verdad? De poder transmitir cualquier tipo de música, cualquier género, cualquier artista, y ustedes lo tienen al acceso y alcance de su dispositivo digital, únicamente pagando una membresía mensual. Entonces, vamos a hablar de los pilares de la transformación digital y vamos a seguir con este mismo ejemplo, en el cual uno de los pilares de la transformación digital es los clientes, cómo yo percibo a mis clientes. Y esto era parte del ejemplo que les hablaba al inicio, que la personalización es una de las características más importantes e indispensables al momento de hablar de transformación digital, en el cual mis clientes no los tengo que ver como una masa a través de la cual yo genero un producto que satisface la necesidad de todos ellos, sino que yo tengo que tener la capacidad de poder brindar un servicio personalizado. Entonces, la pregunta para quienes ya están lanzando su emprendimiento sería: ¿qué tan personalizable es mi producto y qué tanto lo puedo personalizar en relación a los gustos y a las necesidades de los clientes? Que si bien pueden estar en un segmento de mercado al cual ustedes enfocan su producto o servicio, cada una de estas personas dentro de ese segmento de mercados tendrán gustos distintos, gustos diferenciados, y los cuales ustedes pues tienen que esforzarse para que digitalmente su producto pueda personalizarse y esto le brinde una mejor experiencia a los clientes en el uso de su producto o servicio, en el consumo del producto. La propuesta de valor también tiene un cambio radical, ¿verdad? Y acá se basa mucho en una premisa de la transformación digital, y es que hay que crear plataformas en lugar de productos. Si ustedes ven cómo pueden generar, en lugar de ser un producto único, digamos, cómo se genera una plataforma que beneficia a un sector dentro del cual ustedes están trabajando, es, digamos, una de las oportunidades existentes, y hay ejemplos muy claros, ¿verdad?, de compañías que han generado estas plataformas, ¿verdad?, como Airbnb, Uber, Netflix, todas estas compañías muy famosas y que están siendo muy rentables en este momento, pues han utilizado esas tendencias de generar una propuesta de valor a través de la creación de una plataforma. Y al momento de crear esta plataforma también mis competidores dejan de ser, o hay una línea muy delgada entre quién es un competidor y quién incluso podría convertirse en un aliado o un socio al momento de que yo genere esta plataforma, ¿verdad? De cómo pueden ellos interactuar también a través de una red comercial que se pueda generar, y con esto pues incrementar el beneficio, incrementar los beneficios que pueda generar la red hacia los clientes y hacia los proveedores y hacia otros actores que están detrás de estos modelos de negocio, ¿verdad? Entonces eso también es otro de los pilares importantes, cómo yo analizo la participación de mis competidores dentro de esta posible red que yo pueda generar, o esta posible plataforma de negocio. Y otro elemento importante también es la información. ¿Qué hago yo? ¿Cómo utilizo la información que se genera alrededor del negocio? Hay información que definitivamente es sumamente importante, pero hay información que quizá pueda parecer irrelevante, que el poder capturarla y analizarla me permite a mí generar nuevas estrategias y poder definir nuevas rutas de trabajo y nuevos productos. Y vamos a hablar de algunos ejemplos muy claros más adelante en relación al uso de la información. Estamos en una etapa en la cual estamos trasladando de una industria 3.0 a una industria 4.0, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado este término, y estamos en este proceso de trasladarnos a una cuarta revolución industrial, que son las que hasta el momento hemos vivido como humanidad, como sociedad. Inicia con el proceso de la primera revolución industrial, que fue el uso de la energía hidráulica y el vapor, cómo el ser humano aprendió a utilizar estas energías para generar sus cadenas productivas o generar nuevos productos o
facilitar la producción de los elementos pues, que ya existían en ese momento. Y luego con la segunda revolución industrial pues fue el uso de la energía eléctrica o los motores eléctricos. Entonces hubo un traslado, digamos, y unos nuevos habilitadores o nuevas funciones que permitía el uso de la energía eléctrica, como esta producción en masa, ¿verdad? Era uno también de los elementos importantes que caracterizaron a esta segunda revolución industrial. Luego trasladamos a una tercera revolución industrial en la cual existe el uso de la informática y la computación en general, equipos de cómputo que permitían agilizar los procesos y cálculos que se requieren, poder compartir información, y es en la etapa en la que estamos viviendo, ¿verdad? A pesar de que ya tenemos indicios o existen en el mercado nuevos productos que están o que se categorizan o que se catalogan como de cuarta revolución industrial, aún estamos en esa etapa transitoria porque lo que ha permitido que se realice un cambio de revolución industrial no es que salga en el mercado una nueva tecnología. El cambio de revolución o el cambio en la revolución industrial se da cuando por completo modificamos nuestros hábitos, modificamos nuestros procedimientos y modificamos la forma de cómo utilizamos esta herramienta, ¿verdad? Entonces estamos aún en este proceso de adquirir estas herramientas de cuarta revolución industrial. Este seminario, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo nosotros optamos por llevar a cabo estos eventos de forma virtual, que cuando ya regresemos, digamos, o cuando ya las normas o las restricciones de movilidad estén un tanto más liberadas y que tengamos algún tipo de seguridad al momento sanitaria, ¿verdad? Seguridad sanitaria al momento de transitar y poder asistir a algún evento masivo, quizá lo vamos a pensar y decir, bueno, pero si era más fácil hacerlo virtual, ¿verdad? Teníamos un mayor alcance, era un tanto más económico, no nos teníamos que ir a meter al tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los cambios en la revolución que nosotros podemos percibir. Y para poder adaptar nuestra propuesta de valor, lo tenemos que analizar desde dos perspectivas. Una de ellas es qué tanto puedo digitalizar mi producto o servicio, qué tan digitalizable es. Y si no puedo digitalizar mi producto o servicio, ¿cómo puedo digitalizar la experiencia del cliente en el consumo de este producto o servicio? Por ejemplo, acá tengo una imagen del sector académico, digamos, es un sector o es digamos, uno de los elementos que fácilmente se puede digitalizar, ¿verdad? La academia quizá puede ser uno de los sectores que pudo continuar a través de estas restricciones de movilidad, pudieron continuar las actividades académicas, eso sí, con el reto de adaptarse para algunos docentes y también para los estudiantes y para el modelo en general de aprendizaje, pero es totalmente digitalizable, ¿verdad? Y eso lo vemos hoy en día, incluso esta charla, como les digo, es un claro ejemplo de cómo se puede transmitir conocimiento de forma digital. Pero hay productos, digamos, que no pueden ser digitalizables, como por ejemplo una hamburguesa. Ustedes, hasta el momento la tecnología no lo ha generado y no sé cuántos años pueda tardar y hasta el momento no hay un indicio de cuándo pueda suceder, de que se pueda digitalizar una hamburguesa, trasladarse por un mecanismo y que llegue a ustedes y puedan consumir. La verdad, no es digitalizable, pero lo que sí es digitalizable es la experiencia del cliente en el consumo de este producto. Entonces, ¿cómo puedo yo transformarme digitalmente si vendo hamburguesas, ¿verdad? En el mercado. Pues sí puedo transformarme digitalmente. Lo que tengo que hacer es cómo permito, bajo los 4 pilares que ya vimos, que la tecnología me apoye para poder digitalizar esa experiencia del cliente, ¿verdad? Cómo el cliente puede conectarse a un sitio web, hacer un pedido, personalizar su producto con cualquier combinación de gustos que él tenga y él decida, y con el proceso tecnológico, digamos, llegar a una etapa de cierre, de conclusión de la venta, poder cobrar y poder hacer una entrega a domicilio, siempre todo coordinado a través de mecanismos digitales. Entonces, eso es la forma en cómo nosotros tenemos que analizar si su producto o servicio se encuentra o es digitalizable, o si su producto o servicio no es digitalizable, cómo le aumentamos la experiencia al cliente de forma digital. Y acá hay una herramienta bastante interesante que es de mucha ayuda para que ustedes puedan evaluar realmente cuál es esa necesidad que tiene su cliente, cuál es el dolor que se le llama en términos de marketing al dolor que tiene el cliente y cómo ustedes pueden satisfacer esa necesidad con el producto o servicio que ustedes brindan. Esto se llama el Value Proposition, no es la propuesta de valor, y es un ejercicio se ve bastante sencillo el diagrama, pero es un ejercicio bastante enriquecedor. Incluso les recomendaría no hacerlo una vez, sino varias veces y con diferentes actores, porque cada quien pueda tener, digamos, una idea distinta o una percepción distinta de cómo el cliente tiene ciertas necesidades, ustedes cómo están apoyando a que pueda satisfacer esas necesidades. Entonces, el Value Proposition lo que hace es poder identificar
cuáles son los trabajos del cliente o cuáles son las necesidades o el por qué buscan su producto, cuáles son los pains o cuáles son los dolores que tiene el cliente en relación al consumo de ese producto, cuáles son los gains o cuál es lo que aporta el valor del producto que ustedes están generando. Y del otro lado tenemos en el cuadrado qué es lo que está haciendo su producto específicamente para satisfacer o incrementar esas ganancias o esas alegrías que recibe el cliente, o cómo están generando ustedes con su producto o servicio características que le permitan sanar el dolor que él tiene, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio que también lo recomiendo y es muy importante para poder identificar cómo ustedes pueden, digamos, generar cada vez más elementos diferenciadores de su producto y cómo pueden satisfacer de mejor forma las necesidades de su cliente. Otro de los elementos también importantes para la transformación digital es cómo puedo yo experimentar, y esto es algo sumamente importante para poder encontrar o poder generar la prueba de concepto de mi producto o servicio. Yo puedo tener una idea, es decir, yo identifiqué una necesidad en el mercado, o yo tengo una capacidad que quiero generar esa necesidad en el mercado, quiero que la gente descubra que con la capacidad que yo tengo, ellos pueden consumir un producto o servicio del que yo genere, o puedo entrar a un mercado que ya existe, que existen diversos productos, pero yo entro con una ventaja competitiva o un diferenciador de ese mercado para poder atender otro segmento de mercado, para poder atender otras necesidades que probablemente no se hayan identificado. Entonces, esos son los tres factores que comúnmente se utilizan para poder definir cómo surge una idea de negocios que ustedes tengan y que quieran implementar. Entonces, teniendo esta idea, ¿cómo puedo hacer yo para poder validar rápidamente si la idea que tengo puede ser productiva, puede tener un impacto? Y estos ejercicios de generación de ideas para poder generar nuevos productos y servicios, pues algo que no solo deben hacer los emprendedores, sino incluso las compañías ya formadas, que puedan generar ejercicios anuales o bimestrales para poder ir generando nuevas ideas que generen nuevos productos y servicios. Entonces, teniendo ese conjunto de ideas, poder seleccionar las más interesantes o las que, en consideración al consenso del grupo de trabajo que se esté realizando, puedan ser realmente una oportunidad para poder generar este producto en el mercado, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas metodologías que vamos a hablar de eso, pero algo también sumamente importante de estos procesos de experimentación es enamorarnos del problema y no de la solución. Y es acá donde vamos atando cabos y vemos que ya definimos a través del Value Proposition cuál era ese problema que tenía el cliente, cómo yo se lo estoy solucionando, pero al momento de que yo me voy a transformar digitalmente, yo tengo que seguir pensando en cómo satisfacer esa necesidad del cliente y no en cómo yo lo solía hacer. Por ejemplo, el caso de Kodak quizá es uno de los más utilizados en estos momentos de transformación digital, en los cuales pues era una compañía que tenía pues un porcentaje altísimo del mercado de la fotografía, y por no adaptarse, digamos, por no pensar y no decir, bueno, yo soluciono el problema de las personas de capturar imágenes de esta forma, pero como no evolucioné y no cambié, vino otro producto que fue de forma digital y comió gran parte del mercado, incluso Kodak pues actualmente ya no existe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando nos enamoramos de la forma de cómo lo hacemos y no realmente de cómo el problema tiene que ser solucionado. Entonces, esto es algo muy importante también para los emprendedores, que lo tengan muy claro, porque para muchas personas o para quienes estamos emprendiendo, nuestro emprendimiento significa gran parte de nuestras vidas, sobre todo que dependemos de una fuente económica, gran parte de él, y sobre todo que le dedicamos mucho tiempo, le agarramos mucho cariño, y estamos como tan relacionados con nuestro emprendimiento que nos cuesta ver quizá algunas otras posibles soluciones, alguna otra forma de hacer nuestro trabajo y cómo podemos mejorarlo, ¿verdad? Entonces, hay una metodología que definitivamente este webinar no es para explicarlo a detalle, pero se llama Lean Startup. Hay un libro incluso que habla de Lean Startup que ustedes lo pueden utilizar y se centra en cómo yo puedo, con esta idea que generé, conociendo el dolor de los clientes, cómo genero un producto mínimo viable, es decir, con una inversión muy reducida de presupuesto, cómo puedo generar o construir un producto y validar si el cliente le interesa o no le interesa poder adquirirlo o no. Entonces, yo genero este producto, este producto mínimo viable, lo pongo a prueba con algún grupo de clientes, ellos me dan retroalimentación y yo puedo decidir qué hacer con ese producto. Entonces, hay dos opciones: o perseverar y decir, bueno, los clientes, el 80% me dijeron que sí, es un producto viable, lo que necesito es modificar ciertos factores o ciertos elementos,
continúo con ese producto que había generado, o si ellos me dicen, mira, tu idea está interesante, pero no lo compraría, no me interesa, no me gusta, etcétera. Entonces es donde yo tengo que pivotear y generar un nuevo producto que siga solucionando el problema que yo identifiqué. Entonces es acá donde cerramos todo el foco de esta charla, en el cual empiezo identificando estos dolores, genero una idea para sanar ese dolor y genero un producto mínimo viable que me ayude a poder identificar si el cliente estaría interesado en poder comprarlo o no. Y un ejemplo muy claro de cómo esta tecnología así funciona, digamos, y hay compañías que lo utilizan, es el ejemplo de Dropbox, que probablemente muchos de ustedes han utilizado esta herramienta para poder almacenar su información. Y al almacenarla en esta nube, digamos, ustedes pueden distribuirla en todos los dispositivos que ustedes tengan conectados o afiliados a su cuenta. Y Dropbox inició siendo un video, es decir, no existía la aplicación, nadie había codificado, el propietario de la idea no contrató a 20 programadores ni contrató servicios en la nube para poder desarrollar la idea. Lo que hizo fue hacer un video animado de cómo su idea o cómo el producto podía solucionar este problema de compartir información con muchas personas, y vendió la idea a través del video. Y entonces muchas personas se registraron interesadas en poder comprar este producto, entraron a una lista de espera, incluso pagaron cerca de 25 y 50 dólares por sumarse a esta lista, y eso les permitió a ellos poder de alguna forma tener acceso a clientes, digamos, VIP, o a clientes que están muy interesados en poder utilizar ese producto a futuro, y pudieron recibir el feedback y toda la información de cómo ahora Dropbox es, ¿verdad? Que es toda una compañía ya implementada y pues tiene clientes a nivel mundial. Entonces, un ejemplo de cómo Lean Startup funciona para sus emprendimientos, y cómo ustedes pueden utilizarlo también para generar nuevas ideas de negocio. Otro elemento importante también de la transformación digital es cómo hago yo para convertir mi información en activos, es decir, cómo toda la información que yo recibo de mis clientes y de cualquier actor que esté dentro de mi ecosistema, dentro de mi sector de industrial, yo puedo administrar, recopilar esta información, analizarla, y con esto generar nuevas estrategias, ¿verdad? Que ahí está el valor de la economía digital, que ahora se basa en la información, cómo yo puedo recopilar, almacenar, analizar y transformar esta información en inteligencia digital, ¿verdad? Y también toda una metodología de cómo hacer uso de esta información, que pues ahí tendríamos que hablar casi que otro webinar específicamente de esto, ¿verdad? Entonces, también algo bien importante, y es que las compañías, o digamos, o los emprendimientos puedan formular una estrategia de comercialización a través de una estrategia de marketing también, de cómo poder ofertar sus productos, y cómo capturo yo toda la información del cliente a lo largo del proceso, o el sales funnel, ¿verdad? O el túnel de ventas que se le conoce, de cómo convierto yo a una persona en un simple espectador de mi producto, a convertirlo en un posible candidato de cliente, convertirlo en un cliente, y cómo puedo incrementar la lealtad de este cliente. Entonces, estas estrategias de marketing, hay muchas herramientas digitales que nos apoyan a poder adquirir y poder obtener toda esta información a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, a través de sistemas o plataformas que hacen específicamente esas funciones. Lo importante es poder capturar toda esa información. Y es decir, si yo hice una publicación en redes sociales, una persona lo vio, le dio clic a la publicación, le dio clic al enlace que lo llevaba a la landing page o a mi plataforma de comercio electrónico, seleccionó en su carrito de compras 3 o 4 productos y ya no terminó su compra, ¿verdad? Entonces, hay muchas compañías que se esfuerzan o tratan de medir, mejor, mira, mi publicación tuvo 10,000 likes, o mira, generé 10 millones de dólares, o 10,000 quetzales, o 10,000 lempiras en ventas en este mes por esta publicación. Pero muchas veces no se mide, por ejemplo, esos casos en los cuales el cliente estuvo a punto de comprar, pero yo tengo que saber por qué no terminó de comprar, qué fue lo que sucedió. Ya no le gustó el producto, tuvo problemas con el mecanismo de pago, tenía desconfianza, no entregábamos en el país que él estaba ubicado, etcétera, etcétera. Hay miles de fuentes de información que nos pueden a nosotros apoyar a reformular nuestra estrategia de comercialización, y quizá de los 10,000 dólares o los 10,000 lempiras o los 10,000 quetzales que logré vender en el mes, pudieron haber sido 40 si yo le pongo atención a todas las demás personas que se quedaron en medio del camino o en medio del túnel, ¿verdad? En el proceso de comercialización.
Entonces es sumamente importante que ustedes capturen la mayor cantidad de información que puedan, que reciban todos los comentarios de sus clientes, incluso los comentarios negativos suelen ser más importantes que los comentarios positivos, porque nos pueden ayudar a identificar qué mejoras puedo hacer a mi producto y con esto ampliar el segmento de mercado hacia el cual yo estoy llegando. Entonces, es otro de los pilares también sumamente importantes y en donde la tecnología tiene una función indispensable para poder generar todos estos flujos de información. Y en términos generales, el ecosistema digital también, haciendo ya referencia también en parte a la charla que nos brindó Michelle, tenemos como uno de los referentes son todos los elementos o todos los constructores de aplicaciones y de contenidos. También son todos estos insumos de conectividad, todos los proveedores que están a lo largo de generar estos mecanismos que nos conectan unos con otros de forma digital. También toda la infraestructura que está detrás, que almacena los sitios web, todos los servidores y toda la información que está administrada, y también los insumos de accesibilidad, cómo estos dispositivos llegan a nuestro alcance y cómo nosotros podemos, a través de estos dispositivos inteligentes, formar parte de este ecosistema digital y vincularnos con los otros actores, ¿verdad? Que son todos estos productores, desarrolladores de aplicaciones, creación de contenido, que es sumamente importante, ¿verdad? El tema de digital y transformación digital se analiza muchas veces, sobre todo desde el aspecto de los sistemas de información o de las herramientas informáticas que administran información, pero hay otro elemento sumamente importante también, que es la creación de contenido digital y cómo este contenido digital puede apoyarme a mí a generar nuevos clientes, a poder convencer a mi cliente de los beneficios y bondades de mi producto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que hay también toda una serie de elementos importantes y ustedes tienen que ver cómo interactúan con todos estos actores del ecosistema digital o si ustedes ya forman parte de este ecosistema con alguno de estos elementos. ¿Verdad? Entonces, según un estudio de CAF del desarrollo de ecosistema digital, en Centroamérica, digamos, el país que mejor está calificado es Costa Rica, con un 49.65 dentro del índice del desarrollo de ecosistemas digital, que tiene una categoría de avanzado. El siguiente que está en una puntuación intermedia es Panamá con 43.91. Y el resto de los países de la región tenemos una categorización, estamos catalogados según nuestro ecosistema de desarrollo digital como un ecosistema de desarrollo digital limitado, es decir, que no tenemos todavía todo el alcance y toda la potencialidad que tienen sí otros países en América Latina. Entonces, esto representa una oportunidad sobre todo al sector académico también. Estoy trabajando ahora para la CEPAL en realizar un estudio de las brechas de transformación digital del sector turístico, y dentro del estudio hemos identificado que uno de los mayores retos ni siquiera es el financiamiento, ni siquiera puede ser alguna limitación de acceso a crédito, sino es el desconocimiento en general de muchas tecnologías, ¿verdad? Entonces, la capacitación y la formación es una de las soluciones indispensables para poder generar este impacto dentro de los ecosistemas y sobre todo también dentro de las MIPYMES de la región centroamericana, ¿verdad? Ahí Sempromip hace un excelente trabajo a través de sus centros de atención que se encarga de llevar toda esta información a todos los rincones de la región, ¿verdad? A través de sus centros de atención a las MIPYMES, pero también creo que el sector académico, y ahí pues quería hacer el paréntesis, sobre todo porque tenemos a un buen porcentaje de personas del sector académico conectadas, ese trabajo de formar en temas tecnológicos, de formarse en sí la academia y generar también todos estos programas que ayuden y colaboren a que el ecosistema digital pues pueda sufrir, digamos, una modificación favorable y que pueda permitirle a los emprendimientos tener cada vez más herramientas y nuevos elementos que les permita generar nuevos negocios, ¿verdad? Acá tenemos unos ejemplos también de tecnologías emergentes. Estas tecnologías son tecnologías categorizadas dentro de la industria 4.0 y que son habilitadores, digamos, o generan nuevas oportunidades de negocio. Así que estas pues podríamos hablar también casi que un webinar por cada una de ellas, pero es para que ustedes lo tengan en mente y puedan identificar y puedan también hacer un análisis, una pequeña investigación de cómo cada una de estas tecnologías pueden apoyarme a mí a poder generar un nuevo modelo de negocios, ¿verdad? Y acá tenemos un estudio que hizo el World Economic Forum que para el 2022 muchas compañías están interesadas o quieren adoptar estas tecnologías de 4.0, ¿verdad? En las cuales podemos ver el Internet de las cosas como uno de los
más relevantes, también el uso de Big Data, Cloud Computing, la inscripción, impresión 3D, y aquí tenemos pues un listado de cuáles son las principales o cuáles van a ser las más utilizadas por las compañías a nivel mundial, ¿verdad? Entonces es algo también nos da como unas luces o una ruta por la cual también nosotros pudiéramos estarle apostando y qué tecnologías tendríamos que adaptar dentro de nuestro modelo de negocio, ¿verdad? Entonces creo que estoy justo con el tiempo, Analisa, para poder concluir. Realmente pues es una explicación bastante breve, no pudimos adentrarnos en muchos de los detalles que están detrás de cada uno de los elementos de la transformación digital, pero creo que estos son los espacios importantes que se tienen que generar para que en conjunto generemos estos o apoyemos al desarrollo de estos ecosistemas digitales que permitan a nuestro sector empresarial en Centroamérica pues poder desarrollarse y tener un incremento significativo en innovación, en generación de nuevas patentes, generación de nuevos productos y nuevos negocios. Así que muchísimas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación y también gracias a mis colegas David y Michelle que antecedieron, que Sempromipe también hace un muy buen trabajo en estos temas de formar y llevar el conocimiento a toda la región. Así que para mí ha sido un gusto. Les dejo ahí mi dirección de correo electrónico por si en algún momento quieren pues enviarme alguna comunicación y que nos adentremos en algunos de estos temas que vimos en este breve y corto espacio, ¿verdad? Así que Analisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu excelente ponencia. Vamos a dar inicio al segmento de preguntas y respuestas. Estuvimos indicándoles a todos ustedes que por favor pusieran sus preguntas para poder dar inicio a este segmento de intercambio de ideas. Entonces tenemos una consulta de una de nuestras participantes. Ella se llama Marjorie Arteaga y nos indica cuáles serían los modelos de negocios más rentables en la cuarta revolución digital. Entonces dejo a nuestros expertos para que por favor puedan responder la pregunta. Gracias, Analisa. Yo creo que ahí Luis, de hecho, los mencionó en una lámina muy bien, así que yo creo que él podría profundizar un poco más, porque sí me pareció que una de las últimas láminas que compartiste, Luis, tiene ahí la clave de la respuesta. Sí, poder resumirlos en cuatro, en cuáles serían perdón, leí mal el número, en cuáles son estos modelos más rentables. Pues bueno, como les comentaba en el final de mi presentación, hay tecnologías que habilitan nuevas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, el 5G permitirá tener una comunicación mucho más amplia, con un mejor ancho de banda y con una mayor conectividad. Que eso permitiría incluso que hubieran carros inteligentes que pudieran ser conducidos por todos estos mecanismos de conectividad, que incluso ya hay algunos ejemplos y hay pruebas de cómo estos automóviles pueden conducirse de forma automática con la ayuda de la tecnología. Pero de los más, digamos, los más utilizados o los que ya están generando un impacto positivo en la industria son inteligencia artificial y machine learning, que vienen siendo, por ejemplo, estos dispositivos o todas estas herramientas que están detrás de poder generar patrones de predicción, poder apoyar a las máquinas a poder tomar decisiones, poder apoyar a los chatbots, por ejemplo. Estoy seguro que muchos de nosotros ya hemos interactuado con algún chatbot a través de atención a servicio al cliente, en el cual yo tengo una interacción con un bot o un algoritmo, ¿verdad? Que está interpretando mis preguntas y en relación a la base de conocimientos que él tiene, puede darme respuestas, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los, digamos, de las tecnologías que más están utilizando. El blockchain también, ¿verdad? Que está muy asociado a las criptomonedas y a sistemas de trazabilidad. Está muy utilizado también Big Data, que es una tendencia de análisis de información masiva, ¿verdad? En el mundo se generan cada 60 segundos una cantidad inimaginable de información que decirlo en términos técnicos o en términos informáticos, pues nos dejaría igual si les menciono el número, pero es una cantidad, digamos, inimaginable de información que se analiza a través de esas herramientas de Big Data y permite generar, digamos, algunos patrones de correlación de variables que ayudan a los negocios a poder tomar decisiones interesantes, ¿verdad? Para poner un ejemplo y para que no quede muy en la nube, en uno de los países de Sudamérica, un grupo de estudiantes que analizan información a través de Big Data
le pidieron a una de las compañías telefónicas un segmento de datos, de su información, que no fuera privada, sino que ellos pudieran compartir. Y analizando estos ciclos o flujos de información, se percataron que pudieron definir un algoritmo que predecía en qué momento una persona se iba a dar de baja del servicio de la compañía telefónica. Y esto lo identificaron porque la persona que se va a dar de baja en los últimos 4 o 5 días se consumía todos sus datos, todos los mensajes, todas las llamadas y todo su plan de datos para poder cancelarlo y, digamos, el servicio que había pagado, poder hacer uso de él. Entonces, lo que hacen ahora esas compañías telefónicas es que cuando ese algoritmo identifica un patrón de consumo con ese nivel, lo que hacen es le regalan mensajitos, le regalan un plan de datos adicional, porque lo que no quieren es perder a este cliente. Entonces, con esos algoritmos y con esta información, digamos, esta compañía telefónica logró reducir en un gran porcentaje la cantidad de bajas del servicio que tenía. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, que les quería dar para ver cómo la tecnología está generando esos impactos positivos y cómo generan rentabilidad a los negocios, ¿verdad? Gracias. Luis, perdón. Solo agregar algo a lo que tú decías, porque me parece clave también, y yo lo comentaba al inicio, de cómo también a través del uso o la aplicación de esas tecnologías se encuentran soluciones no solo de mercado, sino que también que generen valor, y lo estamos viendo mucho también ahora con soluciones, por ejemplo, en temas médicos, por ejemplo, que se están aplicando estas nuevas tecnologías a sectores o a industrias muy vinculadas con el desarrollo de la pandemia. Entonces también como no solo a través de esas soluciones de mercado y aplicando la tecnología, se pueden encontrar también soluciones a problemas más amplios, digamos, como tal de la sociedad. Gracias, muy finos a ambos por su respuesta. Tenemos otras 2 inquietudes en el segmento de preguntas y respuestas por los participantes. Carla Cayetano nos indica cuáles son las dificultades a las que nos podemos enfrentar en la cuarta revolución industrial. Perfecto. Michelle, no sé si quieres iniciar o inicio yo. Bueno, quizás decir inicio yo y luego tú seguramente profundizarás más. Y yo creo que tú también lo mencionabas y se mencionaba también al inicio, estar un poco a la altura, ¿no?, de lo que implica el uso y la aplicación de estas tecnologías, ¿no? Entonces también cómo a nivel de la especialización o formación de las personas, digamos, llevamos hacia ese nivel para que estas tecnologías puedan utilizarse. Entonces yo creo que ahí es una discusión bien amplia, porque es más allá de formarse, sino que un tema también con un abordaje desde políticas públicas, en mi opinión también, ¿no?, de cómo también podemos generar esas condiciones para propiciar el desarrollo de competencias y habilidades vinculadas a estos nuevos sectores que están transformando la innovación, la tecnología y los países, ¿no? Entonces yo creo que sí, muy vinculado a cómo a través de políticas públicas para favorecer la formación, digamos, y el desarrollo de competencias en estos sectores, es un desafío importante. Perfecto, muchas gracias, Michelle. Y en efecto, concuerdo mucho con tu respuesta. Y ese es uno de los factores más importantes, ¿verdad? En el estudio que estamos realizamos una de las preguntas de por qué no utilizan las tecnologías ya existentes, ¿verdad? Que ni siquiera son de cuarta revolución industrial, sino son tecnologías que llevan ya 10 años en el mercado, como Facebook, recientemente Instagram, Twitter o algunas otras plataformas que apoyan a las compañías a comercializar. Y más del 80% responden que es porque no las conocen o no las saben utilizar. O sea, saben que existe, pero las utilizan mal, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen su perfil personal y su fanpage del negocio, y en algunas ocasiones se confunden y en la fanpage del negocio suben la foto con la familia el fin de semana en vacacionando. Entonces, esas son, digamos, de los mayores retos que se enfrentan, sobre todo las MIPYMES en la región, conocer las herramientas ya existentes y que son gratuitas. O sea, acá el tema del financiamiento ni siquiera viene siendo uno de los factores más importantes, porque, bueno, eso sí, tengo que contar con un plan de datos, tengo que tener una conexión a internet, tengo que tener un equipo de cómputo. Si yo quiero invertir en unas fotografías digitales de calidad, generar material audiovisual de calidad, pues obviamente tengo que invertir. Pero si con una buena estrategia, digamos, invirtiendo muy poco, utilizando muy pocos recursos,
puedo aprovechar de estas redes sociales para maximizar el mensaje de mi producto o servicio y conseguir cada vez más clientes, ¿verdad? Gracias. Y también, perdón, Annalisa, solo para la segunda parte, porque estaban haciendo justo la pregunta de cuarta revolución industrial, y es que la pregunta también que hacíamos, mire, ¿y conocen de Big Data? No conocían de Big Data, no conocen de blockchain, no conocen de... O sea, estos espacios son sumamente importantes, pero son únicamente ese primer eslabón y ese primer paso que da la pauta a que se generen conversatorios intensivos sobre este tema, que se genere mucho más conocimiento, y es aquí por lo cual comentaba que el sector académico cumple un papel muy importante, ¿verdad? Y también reconocer también el trabajo que hace Sempromipe a través de sus centros de atención, que hacen llegar esa información y ese mensaje a todos los rincones de la región. Entonces, esos son los mayores retos, ¿verdad? Obviamente hay un factor, después de que ya conozco la tecnología, ya sé cómo se implementa y empiezo a ver los resultados, que quiero crecer y quiero subir en las etapas de madurez digital, ahí tengo pues que generar alguna inversión, contratar a alguna persona especialista que me apoye, que me asesore en cómo utilizarla de mejor forma, ¿verdad? Pero creo que es ese incremento gradual. El primer reto es la formación y la capacitación. Gracias, muy finos. Tenemos otra interrogante por Evelyn Rivas. Ella indica, por la situación mundial, muchas personas perdieron su fuente de ingresos. ¿Qué tipo de inversión les pueden recomendar o en qué tipo de empresa que el gasto de suscripción o inversión sea baja? Bueno, espero haber entendido correctamente la pregunta. Yo creo que sí, efectivamente, como mencionamos y vimos ahí algunos de los datos, uno de los principales efectos, digamos, ha sido la pérdida o la reducción de los ingresos de las personas. Entonces, ahí cuando Luis preguntaba sobre si creemos que va a haber va a crecer el emprendimiento, la respuesta fue contundente, sí, pero hay como dos efectos también, ¿no? Vemos, como lo comentábamos ahorita, innovaciones importantes utilizando transformación digital para dar soluciones, ¿verdad?, al mercado, en temas médicos, por ejemplo, ahora también muchas innovaciones. Entonces, ese es un tipo de emprendimiento dinámico que también se está potenciando y que a raíz de la pandemia, este tema del trabajo colaborativo y de co-crear soluciones está también como muy, muy vigente, ¿no? Pero también vemos otro tipo de emprendimiento que seguramente, digamos, está surgiendo y nosotros lo podemos visualizar, lo podemos ver en nuestro entorno más inmediato, es un tipo de emprendimiento por necesidad. Aquellas personas que han perdido sus ingresos a causa de la pandemia, digamos, y que a través del emprendimiento buscan generar, pues, alguna capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, digamos que como sea, en cualquier caso, evidentemente, lo ideal es poder observar, y como decía también una frase súper buena que compartió Luis, que no hay que enamorarse como del producto, sino de la solución, ¿no? Entonces también aquello que nosotros identifiquemos que tenga una solución inmediata en nuestro entorno, en nuestro mercado, digamos, más inmediato, será bueno, digamos, tomarlo en cuenta. A nivel de sectores, no sé si la pregunta era como sectores, pero creo que la respuesta sería esa, ¿no? Como hacer una observación, una pequeña investigación de qué es lo que se está generando, si es a nivel de un emprendimiento por necesidad, digamos, para poder identificar una necesidad puntual y ofrecer una solución a ese mercado que he podido identificar. Esa sería mi respuesta. No sé, Luis, tú si tienes algún comentario. Perfecto, para Evelyn, justo de lo que comentamos en la charla, ¿verdad? Es importante que ustedes probablemente tienen ya una capacidad, las personas que estaban siendo contratadas por alguna compañía, tienen una competencia y una capacidad por la cual la compañía estaba interesada en poder pagar sus servicios. La forma de contratar y el modelo pues es un tanto diferenciado, ¿verdad? Porque obviamente aportan a tener un contrato fijo y con eso pues tener una mensualidad, pero esa capacidad que ustedes ya desarrollaron para esa compañía le puede servir a otras compañías más. Entonces, identificar bien esa capacidad que ustedes ya generaron y cómo poder generarla en un producto o en un servicio, en un catálogo, monetarizarlo y tener, mire, yo vendo eso que hacía para X compañía, ahora lo puedo hacer para 10 compañías, eso sí, por segmentos distintos, y en ese paquete a usted le doy 2 horas, a usted le doy 2 horas, a usted le doy 2 horas. Y estoy pensando en un ejemplo, quizá alguien que trabaja en temas de contabilidad, ¿verdad?
si será contratado por una gran compañía para llevar la contabilidad de la empresa, puede hacer ese mismo trabajo para compañías más pequeñas, distribuyendo su tiempo y generando esos paquetes y esos servicios que puedan a estas otras compañías también interesarles ese contratado. O si tienen una idea de negocios, la metodología Lean Startup es muy utilizada y es muy útil para poder identificar si la idea que yo tengo genera valor. En Centroamérica me he percatado por el tiempo que tengo de conocer que hay un cierto recelo con las ideas, ¿verdad? Es decir, yo tengo una idea de negocios que va a cambiar el mundo, pero no se la cuento a nadie porque me la van a robar, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno de los principales errores. Si yo tengo una idea de negocio, lo primero que tengo que hacer es contarla, comentársela a expertos, comentarla con el ecosistema, ver quién me puede ayudar. Es más fácil generar un producto con un equipo de trabajo que hacerlo yo solito. Y yo prefiero ser dueño del 20% de algo importante, algo que genere impacto en la sociedad, hacer el 100% de nada, porque mi idea es una idea y no tiene ningún valor, a menos que alguien en algún momento lo logre patentar y la logre vender. Entonces, lo importante de las ideas es transmitirlas, comunicarlas. Si tengo 20 ideas, le hablo a amigos, le hablo a socios que pudieran estar interesados y en un equipo de trabajo en conjunto poderlo echar a andar, ¿verdad? Entonces, esta metodología Lean Startup les podría apoyar. Hay un libro que habla de eso y ustedes lo pueden utilizar sobre todo para las personas que se encuentran en este momento que perdieron su trabajo por el COVID y quizá tengan algún recurso financiero limitado, que no quieren ponerlo todo en un solo emprendimiento. Esa es una de las formas en cómo les recomendaría, y creo que también Michelle está de acuerdo, de cómo poder emprender bajo este modelo les podría ayudar a asegurar que en algún futuro su producto puede ser rentable y generar un impacto en la sociedad. Sí, efectivamente, Luis, gracias por hacer esa referencia, porque justamente ese es el método, ¿no? Esa referencia que tú nos haces al Lean Startup nos ayuda como a identificar esa solución en función de la necesidad del mercado, que es un poco lo que estábamos comentando. Así que efectivamente, totalmente, y muchos de estos recursos están disponibles a través de Internet. Entonces, evidentemente que el acompañamiento es importante, digamos, pero ante las condiciones y el contexto actual, también podemos encontrar muchos de estos recursos disponibles en la red para empezar a familiarizarnos, para empezar a entender también cómo podemos ir paso a paso planteando estos problemas, y también decir que a través de Sempromipe y la red de centros de atención MIPYME de la región SICA, muchos se han adaptado a esta nueva normalidad y están incluso ofreciendo servicios en línea. Entonces también pues yo voy a dejar por ahí alguna información, compartir alguna información que también seguramente será de mucha utilidad para quien esté buscando emprender y quiera esa asesoría. Okay, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a dar una pregunta más, espacio, y a las personas que tienen ahí algunas inquietudes, nuestros expertos muy amablemente dieron sus contactos, entonces podrían hacerle la interrogante directamente. Tengo a Gabriela Montenegro. Primero que todo, les felicita por excelente iniciativa y ponencia y también las ideas que ustedes brindaron. Y ella hace una interrogante que está como subdividida, entonces indica: ¿cuáles son los retos del ecosistema para poder agilizar el despliegue de conocimiento a las MIPYMES, utilizando la red de Centro de Desarrollo Empresarial de la región? Y la otra sería: ¿cómo podría agilizarse y robustecerse el tema de conocimientos digitales a las empresas? Bueno, sin duda que es un reto la articulación y bueno, como lo menciona también ahí Gabriel en su pregunta, agilizar ese despliegue de conocimiento. Cada vez más desde Sempromipe también con este grupo y con estos centros de atención MIPYME que funcionan en la región SICA, se me va ahorita el número actualizado, pero son más de cerca de 70 centros de atención MIPYME que funcionan en los países de la región y que prestan diferentes servicios desde formación, asesoría, vinculación, asistencia técnica. Entonces, digamos que uno de los retos más importantes para este despliegue de conocimiento, sin duda es la articulación, sin duda es poder
desde el área de expertise, digamos, de cada organización en el marco del ecosistema, poder cada uno cumplir con un rol y con una función, ¿no? en este esfuerzo por optimizar y eficientizar los recursos disponibles. Entonces yo creo que la articulación tanto a lo nacional y si le subimos un nivel de dificultad a lo regional es importante. Desde CEPROMIPE nosotros ya estamos haciendo esfuerzos importantes en este sentido, precisamente con la red de centros de atención MIPYME y a través de la generación de comunidades de aprendizaje, por ejemplo, redes de intercambio, comunidades de aprendizaje, donde se puedan compartir pues buenas prácticas, experiencias y de alguna manera ir reduciendo esa curva de aprendizaje. En sí mismo el modelo de centros de atención MIPYME ya tiene ese espíritu, digamos, que de hecho fue transferido y regionalizado a los países a partir de una buena práctica de El Salvador. Entonces, digamos que esa articulación, esa generación de comunidades de aprendizaje, de trabajo en red y de trabajo colaborativo es sin duda una de las más importantes o de las primeras temas que se tienen que trabajar para robustecer y llevar, digamos, o poner a disposición el conocimiento en estas redes y sin duda que ese mismo trabajo de comunidad y de trabajo en red es importante para robustecer ese conocimiento y compartirlo como región, que como mencionaba también yo en mi presentación, esa búsqueda de soluciones ante problemas regionales o globales como lo es la pandemia, digamos, buscar esos cauces y esas soluciones en común como región, como bloque, digamos. Pero sí, yo diría que en términos concretos, pues el tema de la articulación, la generación de comunidades de aprendizaje y el trabajo en red son de los desafíos que se enfrentan en un futuro pues próximo. Ya estamos con eso encima y desde CEPROMIPE también estamos trabajando muy de cerca en ese sentido. Perfecto, de mi parte solo para cerrar, aprovecho ahí a saludar a Gabriela, gracias por estar conectada al seminario, y creo que sí, lo que comenta Michelle es importante, ¿verdad? El trabajo colaborativo es sumamente importante para desarrollar este conocimiento y cómo hacerlo llegar también a toda la región es importante, ¿verdad? Pero acá también viene uno de los elementos que quizá muchas veces se pasan por alto, o muchas veces no, o muchas veces sí se conoce esa realidad. Pero digamos que ahora con el tema de la pandemia se han generado cada vez más formaciones virtuales y gratuitas, ¿verdad? Las cuales es mucho más fácil acceder, mucho más fácil. Ahora el problema está en cómo le dedico de parte de mi tiempo a las 50 ofertas de webinar que tengo en un mes, o cómo atiendo y cómo priorizo a cuáles poder acceder. Y acá hay un elemento importante que, bueno, creo que el trabajo de formar y capacitar pues algo importante, pero también hay que analizar cómo hago llegar ese conocimiento a personas también que lo necesitan y que no tienen quizá el tiempo o la capacidad de poder hacerlo, ¿verdad? Dentro del estudio que estamos realizando, uno de los factores relevantes, ¿verdad? Y es en temas de género, que muchas veces cuando la propietaria, digamos, de la empresa es mujer, tiene que compartir el tiempo que dedica a la empresa con muchísimas tareas más, y el término de la formación y la capacitación queda en último plano, y aunque quisiera poder hacerlo, las prioridades de trabajo que tienen no lo permiten, ¿verdad? Entonces hay que ser bastante creativos y muy ingeniosos también para quienes estamos en esta área de formación, de asesoría, de capacitar, de cómo poder hacer llegar ese conocimiento también justo en el momento deseado y personalizado para esas necesidades de las personas, ¿verdad? Sobre todo para estas mujeres emprendedoras que muchas veces se dividen y se multiplican, y la capacitación y la formación queda en un término muy lejano, y no es por falta de interés, y no es porque no les interese aprender o no les guste, simplemente no lo pueden hacer por falta de tiempo, ¿verdad? Entonces es uno de los retos también para los ecosistemas digitales, analizar bien esas necesidades de formación y cómo nuestras actividades pueden alcanzar cada vez más a esos grupos de personas con esos factores diferenciadores, ¿verdad? Que hay muchos otros más, ¿verdad? En las áreas rurales también se ven algunas otras falencias que quizás nosotros decimos, bueno, que se conecten todos y aprendan, pero muchas veces hay personas que no pueden conectarse tan fácilmente, ¿verdad? Entonces son de los elementos también que representan ese reto para toda la región, y son en las áreas en las que se debe trabajar también para generalizar y hacer mucho más inclusivo el aprendizaje. Ok,
Muchísimas gracias a nuestros ponentes y a ustedes por sus excelentes interrogantes. Por lo tanto, damos cerrada la ronda de preguntas y respuestas y vamos a agradecer a todos ustedes por estar participando en este evento. Por lo tanto, la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Regional de Promoción de la MIPYME, Sempromipe y Transformatec, les agradecemos por haber participado en la conferencia Visiones a Futuro del Emprendimiento en Centroamérica y Transformación Digital. Asimismo, las ponencias que nos brindaron la licenciada Michelle Herrera y el ingeniero Luis Sánchez han sido excelentes intervenciones que ustedes han podido tener información de primera mano y así poder empezar a evolucionar sus ideas a través de la tecnología emergente y experimentar sus emprendimientos a futuro. Con este evento damos concluido el cierre de las sesiones bajo el marco de las jornadas académicas sobre integración económica centroamericana. Agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación a los colegas de Sempromipe, el licenciado David Cabrera y la licenciada Michelle Herrera, y asimismo a nuestro colega de Transformatec, el ingeniero Sánchez, para que podamos tener sesiones a futuro próximamente. Entonces, gracias a todos por su participación y estén anuentes a nuestros próximos eventos en el año 2021, que esperamos tener esta alianza siempre fortalecida y poder tenerlos como invitados en nuestros eventos a futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias, nos vemos. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.